Buenos días, licenciada. Mi nombre es Andrea Montes y comenzaré a hacer una explicación sobre el efecto del equilibrio químico en análisis cuantitativo. Comenzamos. Por problemas de internet, voy a apagar la cámara para tener un audio fluido. Sin más, comienzo. Esta es la clase de analítica 2 de la sección de las 8 de la mañana de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula. Comenzamos con este tema de efectos de equilibrio químico en base a cambio de temperatura, presión, volumen, concentración y pH, en base a cómo estos efectos pueden alterar el análisis cuantitativo o cómo debe tomar en cuenta para tener un procedimiento adecuado. Voy a aclarar que pH no se escribe de esa forma, simplemente la letra H es la mayúscula, no la P, por cualquier cosa. Muy bien. Tenemos el equilibrio químico. Voy a dar una pequeña introducción sobre el equilibrio químico. Este es la denominación que se hace a cualquier reacción reversible cuando se observa que las cantidades relativas de dos o más sustancias permanecen constantes. Es decir, el equilibrio químico se da cuando la concentración de las especies participantes no cambia. De igual manera, en estado de equilibrio no se observan cambios físicos a medida que transcurre el tiempo. Siempre es necesario que exista una reacción química para que exista un equilibrio químico. Sin reacción no sería posible. Ahora bien, el principio de Le Chatelier establece que si se aplica una técnica externa a un sistema en equilibrio, el sistema se ajusta de tal manera que la tensión se compensa parcialmente mientras que éste intenta restablecer el equilibrio. La palabra estrés significa un cambio de la temperatura, presión, volumen o concentración de los reactivos en un sistema equilibrado. El principio de Chatelier se puede utilizar para evaluar los efectos de tales cambios. Primero que nada, tenemos lo que es el efecto en la temperatura. En este caso tenemos un ejemplo de calentamiento o de hidrato de cloruro de cobalto 2. Podemos observar en la imagen dos tubos. Tubo A, que vamos a nombrar el tubo azul, y el tubo B, el color rosadito. Podemos observar que el tubo A, que es el de color azul, fue calentado, por lo tanto tuvo una reacción de cambio de coloración a un color azul. Quiero recalcar que dentro de estos tubos se concentra lo que es el hidrato de cloruro de cobalto 2. Por lo tanto, que al ser calentado el primer tubo, tuvo una reacción de cambio de coloración, mientras que el tubo número B, o el B, se le cambió la temperatura, en este caso, a enfriar el tubo, el cual tuvo una reacción de cambio de coloración de un color rosado. La formación de estos es endotérmica. Al calentarse, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda y la solución se vuelve de color azul, como lo vemos en el tubo de ensayo A. Por lo tanto, lo que es el tubo de ensayo B, se sometió a un enfriamiento, o sea, un cambio de temperatura, pero bajo, que es enfriamiento. La solución favorece la reacción exotérmica y la solución se vuelve de este color rosado. Como podemos observar debajo de la imagen, podemos observar lo que son su ecuación química. Por ejemplo, en los cambios de temperatura, la variación del equilibrio causa por un cambio de temperatura. Por lo tanto, dependerá de si la reacción de tal como exotérmica o endotérmica, como lo podemos ver en este ejemplo de estos reactivos. Podemos explicar que las reacciones exotérmicas
Si la reacción es exotérmica, se puede considerar al calor como uno de los productos, por lo que al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Si se disminuye la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la derecha, como podemos observar en este ejemplo. Ahora, las reacciones endotérmicas. Si la reacción es endotérmica, el calor se considera como un reactivo. Por lo tanto, si se aumenta la temperatura, se favorece un desplazamiento del equilibrio hacia la derecha y si se disminuye a la izquierda. Para saber si nuestra ecuación es exotérmica o endotérmica, debemos saber la entalpía de la reacción. Si la entalpía de la reacción es menor que 0, la ecuación es exotérmica, y si es mayor que 0, entonces nuestra ecuación es endotérmica. Ahora bien, vamos a ver el efecto de la presión. En este caso tenemos un ejemplo de interacción entre el dióxido de nitrógeno y el peróxido de nitrógeno. Ahora bien, podemos decir, o en general, un aumento de la presión, lo que es disminuir su volumen, favorece la reacción que disminuye el número total de moles del gas, que sea la reacción inversa, haciendo que la solución tenga un color más claro. Por ejemplo, podemos observar que en la parte de izquierda tenemos como que una coloración más claro que la parte de derecha. Entonces, más claro. Y una disminución de la presión, esto es que aumenta el volumen, favorece la reacción que aumenta el número total de moles de gases, la reacción hacia adelante, haciendo que la reacción tenga un cambio de coloración más oscura, como podemos observar en la imagen. Aquí. Podemos observar que este es de una coloración un poquito más clarita que el que vemos a la derecha, que es un poco más oscuro. Y aquí podemos observar lo que son su tipo de ecuación. En este caso es como un efecto de la presión en lo que es la interacción entre el dióxido de nitrógeno y el peróxido de dinitrógeno. Entonces, podemos decir que la presión, si se aumenta la presión de un sistema en equilibrio, el equilibrio se desplazará de forma que disminuya el volumen lo máximo posible. Es decir, en el sentido que alivie la presión. Por ejemplo, considerando el efecto de triplicar la presión en el equilibrio. Perdón. Al existir dos volúmenes de gases del lado de los productos, implica que hay una mayor cantidad de moles, y al aumentar lo que es la presión, lo que se favorece un mayor número de colisiones entre moles en el lado de los productos, por lo que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Ahora también tenemos los cambios en la concentración. Tenemos un ejemplo para el cambio de la concentración. Tenemos lo que es el tiaciano de hierro 3 y concentración variable de iones. Ahí podemos ver su forma, ¿no? Tenemos el hierro 3 y el tiaciano. Se disuelve de manera fácilmente en agua para dar una solución roja. La solución roja se debe a la presión de los iones, como podemos observar ahí lo que es el cambio de coloración en la ecuación que vemos en la pantalla. Aquí, en esta parte de acá. El cual, al agregar algunos iones de algunos tioxanatos en el sistema, habría que algunos iones de hierro 3 reaccionarán con él y el equilibrio se desplaza de derecha a izquierda y el color rojo de la solución se profundizaría.
Por lo tanto, cuando las concentraciones de una de las sustancias en un sistema en equilibrio se cambia, el equilibrio varía de tal forma que puede compensar este cambio. Por ejemplo, si se aumenta la concentración de una de las reacciones, el equilibrio se desplaza hacia la derecha y hacia el lado de los productos. Si se agrega más reactivos, como agregar, por ejemplo, agua en el lado izquierdo del tubo, la reacción se desplaza hacia la derecha hasta que se restablezca el equilibrio. Si se remueve los productos, como quitar el agua del lado de la derecha del tubo, la reacción se desplazará hacia la derecha hasta que se restablezca el equilibrio. Ahora bien, ahora vamos por el volumen. Nos dicen, si aumenta la presión de un sistema gaseoso en equilibrio, disminuye el volumen, entonces el sistema se desplaza hacia donde hay menor número de moles. Si la presión de un sistema gaseoso en equilibrio disminuye, el volumen aumenta. Entonces, el sistema se desplaza hacia donde hay mayor número de moles. Observamos que al disminuir el volumen del sistema en equilibrio, se incrementa presión interna. En consecuencia, la reacción buscará disminuirlo, desplazándose hacia donde haya menor número de moles. Por lo tanto, se favorece el sentido directo de la reacción hasta restablecer el estado del equilibrio. Como podemos observar, aquí tenemos una reacción y tenemos una imagen ilustrativa, el cual, como podemos observar en la primera parte, aquí, podemos ver cómo los gases están en equilibrio al generar lo que es presión después de la compresión, pero antes de establecer el equilibrio. Luego vemos en la tercera parte los gases imprimidos ahora bien en equilibrio. Y aquí tenemos los que son los puntos clave de este. Vamos por el pH. ¿Qué nos dice el pH? Si se varía el pH de la solución y se utilizan diferentes soluciones de buffer, se obtendrá un gráfico como lo que se observa a continuación. Este gráfico, en la figura que estamos mostrando, es la presión de la velocidad de la reacción en función de la concentración de iones de hidrógeno. Como se observa, la curva tiene una forma concavada con una zona central estrecha que corresponde con los mayores valores de la velocidad. Al valor de pH, donde se obtiene la mayor velocidad, se le denomina como pH. pH óptimo. Perdón. El pH óptimo define el valor de la velocidad máxima de la reacción en esas condiciones. A ambos lados del pH óptimo, la velocidad decrece. Primero por modificación en el grado de disociación de los grupos del centro activo y el más alejado por más alejado de la desnaturalización de la proteína enzimática. En la gráfica se explica teniendo en cuenta que el pH modifica el estado de disociación de los grupos químicos presentes en la enzima. En el sustrato, en el complejo enzima-sustrato, y con ello pueden modificarse unas veces de la unión y otras la transformación. A valores extremos de pH, cerca de entre 0 a 14, puede producirse desnaturalización de las proteínas enzimáticas, lo que construye a la poca actividad que se observa en esta zona. Ahora bien, pasando esto, vamos por el análisis cuantitativo. Podemos decir que el análisis cuantitativo es la determinación
de, de lo que es la abundancia absoluta o relativa, muchas veces expresada como concentración de una, varias o todas las sustancias químicas presentes en una muestra. Una vez que conocemos la presencia de ciertas sustancias en una muestra, la cuantificación o medida de su abundancia absoluta o relativa puede ayudar en la determinación de sus propiedades específicas. En esta parte vamos a hablar lo que es algunos efectos del análisis cuantitativo con respecto a este producto que usualmente es, consumimos, puede ser habitualmente o todos los días, que es la leche. Sin más, vamos a comenzar. Entonces, cuando la leche es sometida a diferentes temperaturas, sus componentes termolabiles, como las proteínas, el estado físico-químico de sus sales, sufren cambios de acuerdo a la identidad de los tratamientos térmicos, afectando su estabilidad. El pH o poder de oxidorreducción, características organolépticas y nutritivas. Cuando la leche se somete a una temperatura máxima aproximadamente de 85 grados Celsius por 30 minutos, las proteínas se deshidratan, lo que esto afecta que es favorable. Este efecto es favorable para la producción de las leches en polvo descremado en la medida que aumenta su conservación de alimento y de las leches descremadas y azúcares, aumentando su viscosidad. A temperatura de aproximadamente 75 grados Celsius por 30 minutos, se produce efectos negativos sobre el tipo de coagulación por cuajo, efecto que va acompañado de un sabor desagradable o cocido al producir la precipitación de proteínas solubles de la caseína, perjudicando su acción. Paralelamente, se produce la reacción del calcio y fosfatos solubles y aumenta la acidez por descomposición de la caseína de un 50% y la desfosforilación de la lactosa a un 30% y alteración del equilibrio de los fosfatos en un 20%. También se disminuye su potencial de oxidorreducción y se aumenta la hidratación de las proteínas. Ahora bien, el aumento de la acidez como consecuencia del tratamiento térmico da lugar a la aparición de un color café debido principalmente a pigmentos de melanoidinas como resultado de las reacciones de Maillard entre el grupo aldehído de los lactosa y las proteínas. El pH también puede ser diferente en lo que es en la leche fresca de la vaca, individuales reflejando variaciones en la composición. A pesar de todos estos cambios, el pH varía en un rango muy reducido y valores del pH inferiores de 6.5 o superiores de 6.9 ponen en evidencia leche ya muy anormal. El equilibrio ácido-base en la leche es influenciado por las operaciones de procedimientos. De esta manera, la desterilización causa algunos cambios en el pH debido a la pérdida de CO2 y la preparación de fosfato de calcio. Los tratamientos térmicos severos superiores a un grado de 100 grados Celsius resultan en una disminución del pH debido a la degradación de la lactosa a varios ácidos orgánicos, especialmente en el ácido fosfórico. La concentración de la leche por
evaporación de agua causa una disminución en su pH cuando la solubilidad de los fosfatos de calcio es excedida, resultando en una mayor formación de fosfato de calcio coloidal. Sin más que agregar, esto sería todo de mi parte. Espero que haya sido esto de forma clara y no. Y solo eso sería nada más. Muchísimas gracias, licenciada. Que tenga un lindo día.